otras líneas del pensamiento filosófico europeo hacen su ingreso, espiritualismo, hay un cuestionamiento del cientificismo, y eso se extiende a la mayor parte de la vida intelectual argentina. En este marco, al que no me voy a dedicar, porque esto lo conocen ustedes bien, tiene lugar el movimiento de la reforma universitaria, que en gran medida va a ser el vehículo de este idealismo y de un elemento muy característico de la cultura progresista de nuestros países, que es el juvenilismo. El juvenilismo, esto es, en la convicción de que los jóvenes son realmente los actores que pueden dinamizar la vida de estos países y asegurarles una buena dirección. Es una afirmación que hace de los jóvenes, en este caso de los jóvenes universitarios, sobre todo de los jóvenes estudiantes, no ya un actor importante, sino el eje de una innovación que no viene de arriba, esto es de las clases dirigentes, pero todavía no se ve que esta pueda proceder de otras clases de la vida social argentina. El programa de renovación del sistema de enseñanza superior, que va a ser suyo el conjunto del movimiento estudiantil, cuando ya se constituye a escala nacional, reivindicaba la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades, la renovación de las cátedras por medio de concursos periódicos, la implantación de la docencia libre. Desde el comienzo, el reformismo albergó visiones diferentes respecto de la significación del movimiento. Es decir, ¿qué era la reforma universitaria? ¿Qué había significado la reforma universitaria? Desde el comienzo no hubo una sola respuesta a esta pregunta. Desde el comienzo hubo más de una orientación en el interior del movimiento que luchó por imprimirle su dirección al movimiento. Entonces, desde el comienzo el movimiento del reformismo albergó visiones diferentes respecto de la significación del movimiento. Y muy pronto se va a afirmar la interpretación de que el sentido de la revuelta de 1918 en Córdoba no se agotaba en los cambios relativos al gobierno y la enseñanza universitarios. Más aún, que el combate por la reforma de la universidad era solidario con el combate por la reforma social. Este enfoque, que era el de la izquierda del reformismo universitario y que terminaría por ser predominante, será desarrollado por intelectuales de la joven promoción como Deodoro Roca, Julio González y Carlos Sánchez Viamonte. Estos dos últimos se afiliarán más tarde al Partido Socialista. Ellos insertaban el significado del movimiento en el cuadro de la crisis general provocada por la guerra, el final del régimen oligárquico que representaba el triunfo del radicalismo y las esperanzas de redención social antiburguesa que sobrevinieron al fin de la contienda mundial y que la Revolución Rusa alimentaba. La reforma universitaria daba expresión a una nueva generación, como van a decir, con lenguaje extraído de Ortega y Gasset, una generación investida de la misión de traer y llevar adelante el mensaje redentor que correspondía a los tiempos nuevos. A los ojos de los jóvenes pensadores, la cuestión universitaria se insertaba en la cuestión social. Y, aunque el gobierno de Irigoyen había obrado como un aliado en los comienzos del reformismo universitario, el radicalismo personalista, dicho entre comillas, como se llamaba el de Irigoyen, no tendrá la simpatía de los pensadores de la nueva generación reformista. Los pensadores de la nueva generación reformista, Julio
Julio de González, Sánchez Viamonte, Deodoro Roca, son críticos opuestos al radicalismo. Muchos años después Jauretche le va a reprochar que a estos jóvenes el haberse opuesto a un gobierno popular, pese a que el gobierno de Irigoyen había sido importante en el triunfo del reformismo, en la reforma universitaria en Argentina. Esto también es más complicado que lo que decía Jauretche. Pero Jauretche no hacía historia sino política. Bueno, puede considerarse representativo en este sentido el último caudillo, el libro de Carlos Sánchez Viamonte, que aparece en 1930, cuyo retrato del jefe radical y del movimiento redentorista que tenía en él, en Irigoyen, a su hombre providencial, será elogiado por Deodoro Roca y Aníbal Ponce. Irigoyen, según la tesis de Sánchez Viamonte, era el caudillo de un medio social y político que cobró fisonomía propia en las últimas décadas del siglo XIX. El suburbio cosmopolita, zona de mezcla étnica de criollos y recién llegados, poco diferenciada en términos de clase. La causa, entre comillas, radical, formaba parte del mismo ciclo histórico del régimen, al que combatía, y el final político de Irigoyen marcaría el ingreso del país en la era de su adultez. En otras palabras, el esfuerzo de Sánchez Viamonte era el de tratar de encontrar una explicación sociopolítica al triunfo del radicalismo irigoyenista, que escapara a la mera condena que era característico de los medios conservadores. No obstante, su juicio era que finalmente el radicalismo, incluso en su versión irigoyenista, era solo una expresión más de eso que se denominaba política criolla, es decir, de aquella política que los progresistas y los socialistas buscaban dejar atrás para hacer ingresar nuestra vida cívica en un estadio más avanzado. El hecho de que la primera edición de este libro, que Sánchez Viamonte reeditó después en 1956, o sea, después de la caída de Perón en el 55, o sea, que Sánchez Viamonte consideraba que conservaba vigencia ese escrito, en realidad reunía una serie de artículos que Sánchez Viamonte había publicado en un diario de Córdoba. Y la primera edición tenía un prólogo muy elogioso, no corto sino largo, de Deodoro Roca, lo que indicaba que este texto no era solo un texto que expresaba o representaba el punto de vista exclusivo de Carlos Sánchez Viamonte. Y cuando apareció el libro, Aníbal Ponce, ¿saben quién es Aníbal Ponce, no? Aníbal Ponce era un intelectual de izquierda, heredero de Irigoyen, de ingenieros, que hasta la muerte de ingeniero él se hizo cargo de la revista que llamaba Revista de Filosofía, que había dirigido ingeniero hasta entonces, y que va a hacer un pasaje ideológico del positivismo a la José Ingeniero al marxismo. Entonces, Aníbal Ponce va a hacer un prólogo, va a escribir una reseña celebratoria de este texto de Sánchez Viamonte. El antiimperialismo se introdujo tempranamente en el ideario del reformismo universitario. Y conectada con el antiimperialismo va a ir la afirmación de los lazos que integraban a la Argentina en la comunidad de los pueblos latinoamericanos. En general, las élites dirigentes, incluidos entre ellos los socialistas,
van a ser reacios a considerar que la Argentina era parte de Hispanoamérica. El discurso de Manuel Ugarte en ese sentido va a ser un discurso solitario. Un discurso solitario enunciado por alguien que pasaba tiempo en la Argentina, pero que pasaba buena parte de su tiempo en París. Y que cuando no estaba en París y en Argentina, hacía importantes cruzadas en favor de la unidad latinoamericana o hispanoamericana contra lo que se veía por entonces el gran enemigo, o la gran amenaza que representaba Estados Unidos. Entonces, el antiimperialismo se introdujo tempranamente en el ideario del reformismo universitario y conectada con el antiimperialismo la afirmación de los lazos que integraban a la Argentina en la comunidad de los pueblos latinoamericanos. Hasta fines de la segunda década del siglo XX, antiimperialismo y latinoamericanismo eran tema de la prédica casi solitaria del escritor socialista Manuel Ugarte y tenía poco eco en la inteligencia argentina. Costó, hago una nota aquí al margen, que la Revolución Mexicana fuera aceptada como una revolución y no como un episodio de la sucesión de revueltas que sacudían periódicamente a ese pueblo. Recién, digamos, hacia comienzos de los años 20, la Revolución Mexicana va a ser acogida como un importante movimiento social y político destinado a cambiar la suerte, sobre todo, ¿no?, de los sectores populares de la sociedad mexicana. A mediados de los años 20, la matrícula de estudiantes seguía en ascenso, de estudiantes universitarios, ¿no? Y el reformismo contaba con varios focos activos en las universidades de Córdoba, Buenos Aires, La Plata, el Litoral. El relato, la narrativa reformista, había cristalizado en sus rasgos fundamentales y su difusión no lleva eco únicamente en el medio estudiantil, sino en una parte del cuerpo de profesores que se había renovado justamente por obra del movimiento de la Reforma. De acuerdo con ese relato, la revuelta de la juventud universitaria de Córdoba se inscribía en una saga histórica nacional, cuyas líneas maestras había fijado José Ingeniero en el prefacio de La evolución de las ideas argentinas. Para ingenieros, la clave del proceso ideológico argentino. Alguien me preguntaba por la clave del proceso ideológico argentino. Bueno, yo le voy a decir, ¿qué era para ingenieros esa clave? La clave del proceso ideológico argentino se resumía en la lucha entre dos partidos. El uno propicio al absolutismo, al privilegio y al error. Amigo el otro de la libertad, la justicia y la verdad. Ese era el contraste o antagonismo, conflicto central del proceso ideológico cultural desde el siglo XIX hasta el siglo XX a los ojos de los ingenieros. La verdad, la universidad no podía hallarse al margen de este combate. Esta va a ser la posición del reformismo, es decir, bueno, ante este antagonismo, ante esta disyuntiva, la posición del movimiento universitario debía ser la de estar de uno de esos dos lados, que era el lado de la lucha por la verdad, la justicia y la libertad. Más aún, debía ser el baluarte, sino la vanguardia de las causas progresistas, fueran sociales o políticas. En la década del siguiente, o sea, en la década de 1930, convertido ya en uno de los cauces del progresismo argentino, el movimiento de la reforma universitaria va a ampliar su agenda de temas, incorporando en ella la lucha contra el fascismo internacional y sus expresiones locales. No solo los socialistas y los comunistas, sino también los radicales daban apoyo a esta idea militante de la universidad. Cuando en 1945
los estudiantes enfrenten al coronel Perón, nacionalista, anticomunista, antisocialista, que reclutaba adherentes entre los trabajadores, lo harán en nombre de esta tradición intelectual. Acá con esto, dicho muy esquemáticamente, terminamos ese lado relativo a un sector del medio ideológico argentino. Ahora le dedico unos pocos minutos a esto que ahí en el esquema que les di llamamos las formaciones antiliberales. Irigoyen concluyó su mandato presidencial en 1922. La mezcla de irritación y alarma que su administración había provocado en las élites del viejo régimen hizo crecer en ella la opinión de que la reforma electoral había sido prematura, cuando no simplemente un error, aunque de inspiración generosa. Sí, Sáenz Peña era un hombre de buenas intenciones, pero se equivocó políticamente. Se culpaba al gobierno de Irigoyen de personalista y autocrático, de haber asaltado la administración pública para repartir puestos entre sus adeptos, de gestión improvisada sin programa, de abusar de la intervención federal para colocar bajo su órbita el poder en las provincias, de desprecio a los otros poderes de la República, el del Congreso en primer lugar. Más aún, a juicio de varios de sus críticos, el paternalismo obrerista del jefe radical había sido cómplice de la agitación social extremista que tras el fin de la Gran Guerra había hecho su ingreso en el país. O sea, de hecho, Irigoyen era un cómplice de lo que se llamaba el bolchevismo. Su política obrera, en lugar de poner las cosas claras, contra esa amenaza de la subversión que se extendía desde Rusia, no había hecho sino confundir los tantos y lo hacía cómplice, ¿no?, de esta amenaza de la vida pública argentina. En la fila de la alta inteligencia, el cuestionamiento a la tiranía del número. ¿Qué quiere decir? El de la democracia. La tiranía del número y el electoralismo ya no se detuvo desde entonces. Va a ser Lugones, Leopoldo Lugones, quien radicalice la crítica de lo que llamaba la paparrucha democrática, como va a llamar en una de las conferencias que dictó en el Teatro Coliseo en 1923. Afirmó en esa conferencia la necesidad de que los patriotas se agruparan ante la doble amenaza que se cernía sobre el país. La amenaza exterior, representada por la política de paz armada en que se hallaban embarcados Brasil y Chile, y la interior, que provenía, cito acá, de una masa extranjera, disconforme y hostil, incitada a la discordia y la lucha de clases por agentes confesos o encubiertos del maximalismo ruso, lo cual obligaba a alistarse y a luchar por imponer la disciplina nacional. Al año siguiente el mensaje de Lugones fue aún más rotundo. En Hispanoamérica había sonado, dijo, la hora de la espada. Proclamó eso en el discurso de celebración de la batalla de Ayacucho. Con la espada se había conquistado la independencia y con ella se lograría restablecer el orden y la jerarquía arruinados por la democracia, que llevaba a la demagogia o al socialismo. Comenzó así a cobrar forma la elaboración lugoniana de la doctrina del ejército como clase salvadora, que va a tener una larga herencia, digamos, que va a llegar hasta 1976. Que va a haber
periódicamente en los militares y en el ejército en particular, esta élite que salva del desorden, de la anarquía, del desarreglo a la nación argentina. Comenzó así entonces a cobrar forma la elaboración lugoniana de la doctrina del ejército como clase salvadora de la revolución nacional que imponía las circunstancias y del gobierno fuerte, a su juicio el más representativo de la tradición hispanoamericana. La Grande Argentina, el libro donde va a exponer en 1930 el programa de la revolución que anhelaba, será una de las obras rectoras del pensamiento nacionalista argentino. Una nota para haber recorrido, que va a ser Lugones. Lugones, en la década del 90 y en los primeros años de existencia del Partido Socialista, va a estar alistado en la línea de la extrema izquierda. Y junto con José Ingeniero va a publicar un periódico que llamaba La Montaña. Después de ese paso él va a renunciar, porque fue criticado, va a renunciar al Partido Socialista y se va a alistar crecientemente en una posición que uno podría decir de apoyo y celebración de las élites liberales. Y eso uno lo puede leer en un texto famoso que se llama El Payador, que está dedicado a interpretar y a valorar el Martín Fierro de José Hernández. Ese libro provino de una serie de conferencias que Lugones dio en el Teatro El Coliseo en 1913. Y para que vean ustedes la comunicación que existía todavía por entonces entre clase gobernante y el intelectual, quien va a estar presente en la primera de las conferencias de Lugones fue el presidente Saspero. Bueno, en torno de la crítica al sufragio universal y a la democracia va a ir tomando forma cuerpo, ¿no? Una derecha antiliberal. Su primer órgano de expresión fue La Nueva República, que comenzó a publicarse en 1927. Aunque suele señalarse la década de 1930 como aquella en que cobran impulso los grupos nacionalistas, en realidad la primera e importante versión de esto que, digamos, del nacionalismo autoritario aparece en los últimos años de la década de 1920 y va a ser una derecha militante, una nueva derecha, podemos llamar, para diferenciarla a lo que podemos decir la derecha liberal, los conservadores liberales de los que hablamos hasta entonces. Esta es una nueva derecha radical en el sentido de, por su extremismo, y para la cual la idea de la República Democrática es una contradicción en los términos. La democracia es un tipo de orden que no depende, sino que por contrario de la democracia, sino que por contrario es amenazado por la democracia. Ahí en el papelito pongo morracianos, ¿no? Hay una diferencia. Esto viene de Charles Maurras, fue el teórico y político de la derecha de los años 20 y 30 francesa, de gran prestigio en las filas de las élites políticas e intelectuales de la Argentina,
sobre todo lo que llamo acá, para hacer una diferenciación de la alta inteligencia, no de José Ingeniero, no de Leodoro Roca, no de esa juventud progresista, es de otro sector. Oligárquica, no me convence esa denominación porque no proceden todos, comenzando por los dos grandes nombres de esta corriente que van a ser los hermanos Irasusta, que van a proceder de sectores terratenientes menores de provincia. No todos provienen de la fila de las clases altas o pudientes, algunos provienen de ramas pobres de esta familia, en otros casos de las clases medias. No solo la Nueva República, este periódico va a ser el foco de este discurso. El otro foco que va a ser convergente con este es el que va a proceder de un diario, de un periódico católico, Criterio, que comienza a salir en 1928. Muchos que escriben en la Nueva República van a escribir en el periódico católico Criterio, y muchos de los que escriben en Criterio van a escribir en la Nueva República. Ahora bien, Charles Maurras y la doctrina de Maurras va a ser condenada por el Vaticano como una doctrina irreligiosa, para la cual el catolicismo era solo una fuerza política, pero estaba desprendida de toda referencia a una trascendencia, es decir, estaba desprendida de la referencia a la ortodoxia católica. Entonces la autoridad vaticana va a considerar que esa corriente aparta a los católicos del camino verdadero. Eso va a llevar a que poco a poco el nacionalismo se alimente no del pensamiento de Charles Maurras, sino de fuentes propiamente católicas. Entonces va a haber, como llamamos, dos variantes del nacionalismo autoritario. La variante que tiene su fuente de inspiración en el nacionalismo francés, cuyo gran teórico, no el único, gran teórico y escritor de Charles Maurras, y el nacionalismo católico, que va a encontrar otra fuente de inspiración, en algunos casos del pensamiento español, en otros de la experiencia de Mussolini. Bueno, entonces, Criterio va a ser otro foco de la prédica contra el mal democrático. Un comentario acá respecto de la situación del mundo católico en este contexto. ¿Cuál contexto? En 1920, pongamos eso. Creo que podríamos ir de 1880 a 1920. ¿Qué es lo que, cómo diagnostican la situación los católicos? Que el mundo de la cultura crecientemente deja de ser un mundo en conexión con los católicos. Que los católicos no tienen papel alguno o tienen un papel muy débil en el medio universitario, en el medio cultural. Los intelectuales, aunque sean católicos porque se han bautizado o que sean católicos porque cumplen con algunos de los preceptos, no hacen de su condición de católico el punto de su identidad como actores en la vida pública. De esta preocupación, de este diagnóstico y la preocupación que surgía de este diagnóstico, va a surgir la idea de crear primero esta revista, Criterio. Y esta revista Criterio
va a tener sus focos, su centro de elaboración intelectual en los cursos de cultura católica. Los cursos de cultura católica eran una especie de institución de enseñanza superior para formar cuadros católicos. Pero no cuadros para predicar la fe solamente, no cuadros para predicar la ortodoxia religiosa, cuadros también dispuestos a jugar un papel en la vida pública. Criterio no puede disociarse del pensamiento y las preocupaciones de los cursos de cultura católica. Un centro de altos estudios creado en 1922 y destinado a la afirmación doctrinaria de los católicos con vocación intelectual. Los cursos habían nacido para corregir la situación de desventaja en que se hallaban los católicos en el debate de ideas. Situación en que estos veían un fruto de la larga hegemonía liberal a la que se debía la disociación entre saber, saber sobre todo el saber vinculado con la ciencia y la fe religiosa. Las universidades eran vistas como bastiones de la cultura adversaria. El bastión del laicismo, el bastión del positivismo, y cuando surge y se desarrolla el reformismo no hace sino confirmar, bueno, este es un campo que nos han arrebatado, hay que crear otros centros de cultivo de una cultura en conexión con el catolicismo. Los cursos fueron entonces pensados para contrarrestar las consecuencias de ese hecho. Muchos miembros de la élite del nacionalismo católico, que van a cobrar reputación en los años 30 y 40, pasaron por la enseñanza de los cursos. Mario Amadeo, Marcelo Sánchez Orondo, Julio Mienbiel, Leonardo Castellani, Nimio Danquín, Ignacio Anzuate y Máximo Chico Pan. Muchos de ellos van a jugar un papel en los años 40, con relaciones variadas con el peronismo. Bueno, entonces tenemos estos dos sectores, morracianos y católicos. No es que estuvieran peleados. Aquí es donde aparece este proceso que llamé al comienzo, los procesos de hibridación. Los morracianos argentinos vieron en el general Uriburu al jefe de la Revolución Nacional y pusieron su pluma al servicio de la demolición del segundo gobierno de Irigoyen. Muchas veces se ha explicado el golpe de Estado de 1930, ya se ha buscado una explicación económica. Bueno, es el golpe con olor a petróleo, se decía, ¿no? Que intereses de las petroleras norteamericanas. Desde mi punto de vista, aunque esos intereses hubieran jugado, lo que más jugaba era que a los ojos de las clases dirigentes de la Argentina era intolerable que volviera el gobierno Irigoyen al gobierno. Y cuando Irigoyen gana en 1928, plebiscitariamente, de manera aplastante, crece la idea de que solo un golpe puede poner fin a esto, para volver a restaurar la República. Vamos a ver que para algunos es volver a la Constitución de 1853, sin cambiar el régimen, y para otros va a ser terminar con el sufragio universal e iniciar un nuevo régimen de tipo corporativo. Los hechos van a decepcionar las expectativas de los hechos, producida la caída de Irigoyen, los hechos no van a responder a las expectativas que tienen los nacionalistas. Por un lado, el general Uriburu no fue el jefe revolucionario enérgico y reformador que esperaban. Como alguno va a ser como una espada sin cabeza. No demasiado hábil políticamente ni demasiado enérgico políticamente. Por el otro lado, el levantamiento militar que llevó al poder
a Uriburu en septiembre de 1930 contenía desde el comienzo, desde su origen, tendencias en pugna. El golpe de Estado de 1930 no tuvo, por así decir, una sola alma, tuvo dos almas. Aquella que se expresaba por la vía de los nacionalistas y que tenía su jefe en el general Uriburu, y aquella otra liberal conservadora que tenía otro jefe militar, el general Justo. Y este jefe militar estaba en mejor comunicación con las clases propietarias de la Argentina y en mejor comunicación con el conjunto de la élite política civil que quería poner fin efectivamente al gobierno de Irigoyen, pero no quería poner fin al orden de la Constitución según la Constitución 1953. ¿Cómo hacer esta? ¿Cómo conciliar estas dos cosas? Mediante el fraude patriótico, que va a excluir durante varios años a los radicales del juego político. Vamos marchando, cabalgando rápido para tratar de... Al hablar de los nacionalistas, no podemos sino hacer una referencia, aunque sea rápida, a este hecho. En 1934, los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta publicaron un ensayo que va a convertirse en un clásico del pensamiento político e histórico nacionalista. Podríamos decir, nace en este texto, en un pasaje de este texto, el revisionismo histórico. El ensayo tenía un objetivo político inmediato: criticar el tratado firmado por el gobierno argentino con Gran Bretaña en 1933, lo que se llama Pacto Roca-Runciman, y a través de la crítica de este pacto censurar al régimen que presidiría por entonces el general Justo. Los finos caballeros que representaban a la Argentina en la negociación del tratado, advierten los autores, habían actuado con arreglo a una mentalidad difundida en el país y que llevaba a subordinar la política del Estado a la economía. O sea, la política concebida como una instancia que define sus objetivos, sus modos de operar con arreglo a intereses económicos. ¿De dónde provenía esta concepción que terminaba por producir resultados adversos a los intereses nacionales? Al analizar este acuerdo que reforzaba con nuevos trazos la dependencia económica de la Argentina respecto al Imperio Británico, los autores van a encontrar que el suceso no se podía aclarar sino con la historia. Los autores le consagrarán la tercera parte del ensayo a esbozar una semblanza histórica de la oligarquía. Antes que una clase social o una minoría política, la oligarquía había sido una élite cultural que se erigió en clase dirigente. Los héroes de la tradición liberal, como Rivadavia o Sarmiento, eran, a juicio de los Irazusta, eminencias de la mentalidad oligárquica. O sea, la oligarquía era antes que nada una mentalidad. La oligarquía no era, como se decía, los dueños de la tierra. La oligarquía no eran los dueños del poder. La oligarquía era una manera de pensar el país. O era una clase cultural. Es difícil colocar a Sarmiento en la fila de la oligarquía porque era un pobre gato Sarmiento, ¿no? Entonces, en dos palabras se resumía esa mentalidad: comercialismo, esto de predominio
o privilegio concedido a la economía, y progresismo, creer que el progreso era aquello que la Argentina debía proseguir. Ellos no querían una gran nación, era el argumento de los Irasuta. Ellos querían un país civilizado y próspero, un programa que apartó al país de su verdadera tradición. El pueblo que era criollo, católico y tradicionalista había resistido siempre el dominio de esa élite ilustrada. En cambio, ¿quién encarnaba la verdadera tradición? El gobernador de Buenos Aires durante mucho tiempo, Rosas, Juan Manuel de Rosas. ¿Recuerdan ustedes que decíamos que una parte de la visión de cómo era Argentina, bueno, que le asignaba un papel esencial, decisivo, al grupo ilustrado en la creación de la nación? El revisionismo, podríamos decir, bombardea desde su base esta idea. Esa élite ilustrada, por el contrario, había sido la productora de un destino que negaba a la nación y había liquidado la verdadera tradición local, hispanista, criolla, que había encarnado Rosas. Rosas había traído orden, había traído un sistema que incluía a todas las clases, mientras que el liberalismo solo había traído la destrucción de esa comunidad solidaria, la apertura hacia el extranjero en desventaja de la Argentina, etc. En esas pocas páginas asomaba el punto de partida del revisionismo histórico nacionalista, cuyo desarrollo posterior va a completar el proceso entablado a la Argentina liberal. En los años 30 se le hace, podríamos decir, hablando figuradamente, la pone a la Argentina liberal en el banquillo de los acusados. Todos no, una sección de la inteligencia intelectual y política argentina, cuyos principales protagonistas van a ser los nacionalistas. Afloraba allí también otra tesis que va a hacer fortuna en debates venideros, la del divorcio entre intelectuales y pueblo en la historia nacional. La inteligencia va por un lado, el pueblo va por otro. Otras versiones del revisionismo que van a venir posteriormente, sobre todo después de 1945, no va a clausurar esta reivindicación del caudillo en la figura de Rosas para abrir paso a la reivindicación de otros caudillos. Los caudillos expresaban a las masas, los ilustrados, los doctores estaban en la vereda de enfrente. Eso ya le suena familiar, ¿o no? ¿No escuchamos algo de eso por ahora? Somos una Argentina colonial y queremos ser una Argentina libre. Esta consigna encabezaba el manifiesto con el que se va a hacer conocer en 1935 un agrupamiento político ideológico, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, FORJ, destinado a tener resonancia posterior antes que inmediata. En los años 30 son una minoría activa, muy tenaz, que publica una serie de cuadernos con análisis socioeconómicos principalmente, donde van a escribir Scalabrini y Ortiz, y quien va a ser la figura ensayística seguramente más relevante que procede de este grupo, de esta tradición, Arturo Jauretche,
es más destacado como agitador político y como político que como ensayista. Su obra de ensayista va a llegar después de 1955, tras la caída de Perón. Bueno, la posición de los jóvenes de Forja era también antiliberal, como con esta gente que acabamos de escribir nosotros, pero no antidemocrática. Por el contrario, la lucha por la soberanía nacional de un país al que juzgaban sometido a los intereses del imperialismo británico resultaba para ellos indisociable de la soberanía nacional. No era este, sin embargo, el único rasgo que separaba a este grupo nacionalista de los otros que hemos visto. Los forjistas procedían del radicalismo y se proponían librar batalla dentro de ese partido para devolverlo a su cauce de fuerza popular, reivindicando el nombre y el legado de Irigoyen, el jefe político en contra de cuyo gobierno había militado el resto de los círculos nacionalistas. En el antiimperialismo del forjismo obraba la lectura de los análisis de Haya de la Torre sobre América Latina y las conversaciones de algunos de ellos, entre ellos Arturo Jauretche, con dirigentes del APRA. La prédica de estos jóvenes que en verdad reinventaban al irigoyenismo, al conferirle una coherencia ideológica que en vida del caudillo nunca tuvo, no contenía ninguna afinidad con la defensa del catolicismo y el tradicionalismo. Por otra parte, el populismo de los forjistas, que no se alineaban en la derecha, los colocaba en las antípodas del nacionalismo de Lugones. De los animadores de Forja, solo Scalabrini y Ortiz, que no pertenecía a la fila del radicalismo, contaba con cierta notoriedad intelectual. Pero no sería en el terreno de la creación literaria donde se va a cimentar la fama de Scalabrini y Ortiz, sino en los trabajos que va a consagrar la gravitación de Gran Bretaña en la economía argentina. El primero de los cuadernos de Forja llevará un trabajo de su firma, Política Británica en el Río de la Plata. La otra figura del forjismo, Arturo Jauretche, subordinó en esa etapa juvenil la labor de escribir a la acción política. Solo después de 1955 va a cobrar celebridad por artículos y ensayos que harán de él la mejor pluma del nacionalismo populista. Nadie va a llevar más lejos que Jauretche la crítica al europeísmo de los intelectuales y a su divorcio del pueblo criollo. Va a decir, bueno, yo pienso, tengo el mismo punto de partida que el paisanito. Miro las cosas con ojos argentinos. Claro, el paisanito de un alfabeto, él era abogado. Había un problema ahí que lo separaba del paisanito. Él podía hablar y escribir, cosa que ocurría con los paisanitos. A tal punto no ocurría que los paisanitos eran hablados por Jauretche, pero no sabíamos qué pensaban. Pero no importa, él va a constituir con mucha eficacia un lugar de enunciación para este discurso que llamo el nacionalismo populista. La aparición en escena del coronel Juan Domingo Perón, que no va a tardar en mostrar que era la mejor cabeza política de la Revolución Nacionalista de 1943, va a representar un desafío para todo el arco ideológico de liberales y progresistas a las diversas corrientes nacionalistas. El triunfo del movimiento popular que lo tenía como líder fue el comienzo de otro ciclo histórico. Sí. Con la llegada de Perón se da un poco, se da fin con Forja, o sea, ¿termina Forja ahí o no? Bueno, hay una declaración de Forja que dice, bueno, lo que está en curso es un movimiento que lleva adelante lo que nosotros hemos estado proponiendo durante mucho tiempo. Por lo tanto, Forja se disuelve ante el nuevo movimiento que lo contiene. Uno diría, sí. Pero en 1956,
cuando vuelve a tomar la palabra, porque no hubo persona más silenciosa que Jauretche entre 1946 y 1955, Jauretche va a decir: yo soy parte del movimiento nacional. Por lo tanto, ese cauce excede a la experiencia 1946-1955. Y ahora está en curso, dice, un movimiento nacional más amplio que aquel del 46. ¿Por qué? Porque Jauretche está pensando en que Frondizi puede ser la superación de las antinomias que habían caracterizado hasta entonces. De modo que Jauretche nunca se identificó plenamente como peronista. Él pensaba que, en principio, que él no tenía menos títulos que Perón en la contribución al surgimiento del movimiento nacional. Podía pensar que Perón era un líder político innegable, él no estaba dispuesto a cuestionar el lugar que tenía, pero las relaciones entre Perón y Jauretche fueron muy malas, a tal punto que cuando él formó parte de la administración de Domingo Mercante, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y cuando se produce una crisis entre Perón y esta administración de la provincia de Buenos Aires, que tenía Mercante a su figura, todos van a ser despedidos, entre ellos Jauretche. Si usted lee bien, cosa que no siempre hacen los jauretchianos, sobre todo los jauretchianos de este tiempo, la parte final de Los Profetas del Odio, ahí va a haber una crítica a Perón, una crítica a su personalismo, una crítica a pretender crear una doctrina nacional, etc. Una crítica a la resistencia, es decir, como táctica, y que era también un modo de criticar el modo en que Perón alentaba la oposición al régimen de la Libertadora. Pero para cerrar esto, miren, hace 56, 55, 56, 57, pero ya les digo. Los Profetas del Odio. Para una buena parte, del elenco no peronista o antiperonista de la vida política argentina, sino incluso para una buena parte de los peronistas, el peronismo era un ciclo concluido. El peronismo era el pasado. La idea que va a poner en cuestión esta presunción, esta certeza, va a ser a medida que aparezcan los hechos que demuestren que había una perduración que nadie tenía a la vista, en el horizonte. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo o no? ¿Ya está, señorita? ¿Señorita? ¿Ya está? ¿Cuál era la postura para el comienzo que Scalabrini hizo? ¿En este contexto? Sí. Más o menos como la de Jauretche. También mire, en el 56 comienza a aparecer un semanario que va a tener mucha importancia en la creación de una opinión en favor de Arturo Frondizi, dirigente radical, por fuera de las filas del radicalismo. Una opinión que va a acercar a nacionalistas y a sectores independientes a esa candidatura. Ese periódico se llamaba ¿Qué sucedió en 7 días? Y su director, Rogelio Frigerio, va a establecer una alianza con Frondizi que va a perdurar durante décadas. Bueno, colaboradores de qué, como se llama, o qué sucedió en 7 días, eran Arturo Jauretche y Scalabrini Ortiz. O sea, ellos creyeron también que al peronismo se lo dejaba atrás
y se iniciaba un nuevo ciclo político. A partir de ahí los caminos de Perón y los caminos de Jauretche ya diría que nunca se encontraron, ¿eh? Y tampoco creo que Scalabrini Ortiz subordinara sus pasos a las directivas de Perón, que por otra parte tenía directivas para todos, ¿no? Sí, ¿algo más? Bueno. ¿Qué hora tenemos? Vamos a ver cómo desarrollamos esto lo más rápidamente posible. El surgimiento del peronismo a mediados de la década de 1940 cambió definitivamente el juego político conocido hasta ese momento. Como acabamos de ver, este paisaje del que hablamos, no hay duda, lo conocían ya ustedes o no lo conocían, que pertenece al pasado. Así, la configuración general. Las cartas se distribuyeron de otra manera, comenzó otra historia. Bueno, podría decir entonces que la aparición del peronismo divide la historia política del siglo XX en dos partes. Ahora vamos a ver, uno puede decir, ¿y la divide también desde el punto de vista de las ideas? ¿Divide el peronismo también en dos etapas? ¿Sí? No. ¿Sí y no? No es. No, ¿en qué sentido? En que buena parte de los temas del peronismo, comenzando por las consignas de independencia, soberanía política, independencia económica, justicia social, estaban ya en el discurso nacionalista. O sea, que Perón los absorbió de un discurso preexistente. Gran parte de lo que se llama la doctrina social del peronismo estaba muy vinculada a la doctrina social de la Iglesia. Y Perón va a tomar de muchas otras fuentes, no solo de esa. ¿Y por qué digo, bueno, dirán, bueno, pero usted habla de Perón y no de los otros? Pero miren, los que definían qué era y qué no era peronista, entre 46 y 55 era Perón. No es que había, como se dice, bueno, está la doctrina tal y después está Perón, no. Perón era el que vez a vez decía qué era propio del peronismo y qué no era propio del peronismo. Nadie decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el general Perón. No creo que sea así. Entre otras cosas porque ¿en qué se iba a fundar? ¿En qué ortodoxia podía fundarse para poner en cuestión la palabra actual de Perón? Porque era una doctrina que se estaba, como decirlo, creando sobre la marcha. ¿Creaba desde cero? No. Lo que hacía era tomar temas ideológicos preexistentes. Perón en ese sentido fue una esponja. Pero, otro dato importante, Perón no era un político doctrinario. ¿Qué queremos decir con un político doctrinario? Un político que definía su estrategia y su táctica en virtud de una cierta visión ideológica. Perón era sobre todo un animal político táctico. Y después encontraba las razones por las cuales la decisión que había tomado correspondía a la doctrina. Quería decir esto entonces que no había un pensamiento político en Perón, no, para nada. Y uno podría describir un pensamiento que quería más
en la armonía social que en el conflicto social, que pensaban que el conflicto era en general generador de problemas que explotaban los agitadores, anarquistas, socialistas, comunistas. Creía que, sin embargo, el problema que había dejado como herencia el liberalismo, o como llamaba la partidocracia, era haber abandonado a los trabajadores. ¿Cómo? Perdón. Haber abandonado a los trabajadores a su suerte. ¿Qué cosa? Que el liberalismo y la partidocracia se habían despreocupado de la cuestión obrera, se habían despreocupado de la justicia social, se habían despreocupado de los pobres. Por lo tanto, la nueva Argentina, la Argentina justicialista, iba a ser una Argentina en que los trabajadores, los pobres, iban a encontrar un lugar. Por ahí que se puede decir, como dicen algunos autores, Perón les ofrece un lugar en la ciudadanía política a los trabajadores. Entonces, la autonomía de la acción obrera, que era una de las cosas por las que habían luchado los socialistas, los sindicalistas, los anarquistas, es uno de los costos que va a tener el triunfo del peronismo. La fórmula de que el justicialismo era la resolución de los problemas a igual distancia del comunismo y del capitalismo significaba la tercera posición, ¿no? No tenemos los problemas del capitalismo, porque esta sociedad no es la explotación del hombre por el hombre, ni tenemos las aberraciones de la sociedad comunista donde el Estado explota a los hombres. Acá es el hombre, el Estado al servicio del hombre. Estoy acá repitiendo fórmulas de la propaganda peronista de aquel entonces. En resumen, lo que podríamos llamar el ideario peronista estaba tomado de más de una fuente, como un bricolage. ¿Saben lo que es el bricolaje? ¿No? El bricolaje, ¿vieron esa gente que sabe arreglar cosas y tiene por aquí un tornillo que después viene para colocar acá y un pedazo de alambre para atrás esto otro? Bueno, eso, hay mucho de bricolage en este conjunto ideológico. Bueno, el surgimiento del peronismo a mediados de la década del 40, ya hemos visto esto, a partir de 1946, cuando el general Perón llegó a la presidencia por medio del sufragio, ya no va a ser, ya no vamos a ver los actores que hemos visto hasta ahora. Recuerda que les dije, si uno tuviera que resumir en una sola fórmula, ¿cuál era el clivaje político, la disyuntiva política? Radicales y conservadores. Hasta el 46. ¿Qué es lo que se podía ver? O triunfaban los radicales porque tenían mayoría electoral, o tomaban el gobierno los conservadores mediante la aplicación del fraude. Esto queda atrás. Se abre un nuevo juego. Pero la mutación que el líder de los descamisados y su primer gobierno produjeron no fue únicamente política, sino también cultural y social. Aunque los opositores al peronismo lo descubrirán solo poco a poco, o sea, no en febrero, no en los días que siguen a febrero de 1946, sino a medida que pasa el tiempo. Miren, el triunfo electoral fue un shock. Nadie lo esperaba, no, es decir, los opositores no esperaban ese resultado. Y les llevó días reponerse de eso y de ofrecer una lectura y definir una táctica, porque no era solamente... Cuando uno es un intérprete, una persona que se ocupa, uno puede tomarse un mes, 2 meses
o 10 años para ver qué era eso, pero cuando se trata de un partido político, es decir, de una fuerza de acción, tiene que definir una táctica. ¿Y ahora? Bueno. A partir de la mutación que el líder de los descamisados, aunque los opositores del peronismo lo descubrirán solo poco a poco, el país ya no va a ser el mismo después del decenio justicialista. ¿Qué es esto? Ese fue el título que el escritor, ensayista Ezequiel Martínez Estrada dio a su libro sobre el peronismo publicado en 1956. Podría decirse que ese interrogante comenzó a abrirse paso en los medios antiperonistas tiempo antes, cuando los esquemas de referencia con que se habían clasificado el líder surgido de la Revolución Militar Nacionalista de 1943 a su movimiento, a su gobierno, comenzaron a revelarse como insuficientes o inadecuados. O sea, esta pregunta, ¿qué es esto? ¿Ante qué estamos? Es el título de este ensayo, que importa más por el título que por la respuesta que da, que por el momento es completamente disparatada de Martínez Estrada. Pero resume bien, bueno, esta pregunta, esta interrogación sobre... Al principio era, ¿qué es esto ante lo cual estamos? Y después del 55 va a ser, ¿qué fue lo que ocurrió? El 1 de febrero de 56 apareció en la prensa una declaración que daba apoyo a la Unión Democrática, la coalición antiperonista, y que suscribían casi todos los escritores y escritoras que contaban en la literatura argentina. Decía, en las próximas elecciones habrá que optar entre una tendencia que proscribe y escarnece la libertad de expresión y de pensamiento y otra que la hace posible. Nada menos que eso es lo que va a decidirse en esta hora terrible de nuestra historia. Cierto, no solo en los sectores del universo progresista se interpretó lo que estaba en juego con criterios asociados con el conflicto internacional. O sea, ¿cómo, de acuerdo con qué clave entendemos lo que está ocurriendo? Bueno, para algunos este movimiento no podía entenderse desvinculado de lo que había sucedido en el escenario internacional de los años 30 y 40 y aún en la guerra. O sea, ¿qué era el peronismo? Un retoño de los movimientos fascistas europeos. Un retoño tardío. El golpe de Estado nacionalista en 1943 estaba en el origen de este dirigente que ahora tenía la presidencia a través del voto. Bueno, cuando esta interpretación va a parecer insuficiente, que tiene poca capacidad de captar toda la complicación de la cosa que está en curso, va a comenzar un ciclo de revisión en el interior de la cultura de los partidos de izquierda. Esta revisión va a encontrar, ¿cómo podríamos llamar antecedentes? O sea, no se trata de un punto de partida, como se dice, absoluto. Partimos de cero, no. Estaba lo que había dicho Rodolfo Puigros, estaba lo que había dicho Abelardo Ramos, estaba lo que había dicho otros ideólogos de lo que se llamaba izquierda antiliberal. Entonces, cuando una nueva generación en la universidad y fuera de la universidad ingrese en la vida política nacional, va a entregarse a este proceso de revisión y reconsideración del peronismo, que va a llevar a una verdadera reinvención del peronismo.
A ver, los cuestionamientos que se van a hacer a la interpretación de los partidos de la izquierda histórica o tradicional, socialista, comunista. Uno, que habían puesto el peso en la superestructura, en la dimensión político-ideológica e institucional, en el carácter autoritario del régimen, sin hacer un análisis social de clase para ver a qué clase beneficiaba, a qué clase perjudicaba. Segundo cuestionamiento. Esto obedece, o esta lectura, obedece a la gravitación que sobre la cultura de izquierda ha tenido el liberalismo. Esta izquierda ha sido una izquierda liberal, no una verdadera izquierda revolucionaria, radical, marxista. Si lo hubiera sido, hubiera entendido algo que era importante, la cuestión nacional. Lo que la izquierda no había sabido ver, que para interpretar el significado de las fuerzas en el escenario del país, no podía derivarse de declaraciones ideológicas, no podía definirse a partir de que Perón tenía ideas fascistas, no podía extraerse de que el peronismo tenía un elenco gobernante autoritario. Tenía que ver qué papel jugaba este movimiento, este gobierno y el frente que encarnaba en la lucha que dividía el mundo en naciones oprimidas y naciones opresoras. Por lo tanto, el peronismo encarnaba un frente nacional de clase. Esto estoy esquematizando al máximo, pero podríamos decir los dos grandes cuestionamientos. Por último, lo que va a ser ya un debate interno a esta misma revalorización, reinvención del peronismo, va a consistir en lo siguiente, y que se va a resumir en una polémica que tiene lugar dentro de un semanario que se llamaba El Popular. Abelardo Ramos por un lado y José Hernández Arregui por el otro. Para entonces, esto sería año 1961, 60 o 61 más o menos. Hernández Arregui había sacado un libro que se llamaba La formación de la conciencia nacional. Y Abelardo Ramos escribe un elogioso artículo en el semanario sobre este libro. Pero le hace una objeción. El libro, a su vez, el libro de Hernández Arregui, a su vez, era un libro que hacía un saludo a Abelardo Ramos diciendo que él había sido el primer pensador de la izquierda nacional, de una izquierda nacional que comprendía la verdadera naturaleza del movimiento surgido del golpe nacionalista del 4 de junio de 1943. Entonces, como gente como que dos espadachines que, bueno, se saludan, dice, bueno, muy bien el libro de Hernández Arregui, pero le objeta esto, que él, pese a que hace un análisis marxista o invoca el marxismo para su análisis de la cuestión nacional, Ramos dice, sin embargo, es inconsecuente porque piensa que es dentro del peronismo donde se va a desarrollar la izquierda nacional. Por el contrario, el peronismo no puede darle más que lo que puede dar un movimiento nacionalista burgués. Para que la izquierda nacional se desarrolle es necesario un partido independiente. O sea, aún valorizando como un capítulo central de la lucha anticolonial o antidependentista por parte del movimiento que encarnaba
encarnó Perón o que dirigió Perón. La cuestión era cómo operar con este fenómeno. Desde dentro de la fila del peronismo, desde afuera, construyendo un partido que siguiera aliado, pero con autonomía. La estrategia de Abelardo Ramos va a ser esta: tener un partido propio, inventa varios partidos a lo largo de su trayectoria política, y la posición de Hernández Arrey, que va a replicar, es que hasta que las masas sigan considerando a Perón como su líder, estas masas son las que tienen que decidir dónde debemos estar, los que queremos luchar por una emancipación, etc. Bueno, para concluir esto así abruptamente, la izquierda peronista se va a desarrollar de acuerdo con esta idea. Si hay algo que pueda radicalizar este movimiento, lo que contiene como posibilidad, como virtualidad revolucionaria, subversiva, es una izquierda que nazca o que surja en el interior del movimiento. Eso va a ser algo que va a distinguir a la izquierda peronista del resto de las izquierdas. Cuando en el año 70 aparezca un nuevo nombre en la vida política argentina, el de los montoneros, va a representar el seguimiento por unos años consecuente con esta idea. Es decir, un grupo que se va a autoasignar, autoinstituir como parte del movimiento obrero, incluso del movimiento obrero peronista, del movimiento de los trabajadores, del peronismo, incluso como su brazo armado. Cierro acá para dar espacio a las preguntas, porque muchas van a estar referidas a lo que sucede después, pero más. Quiero cerrar acá para que haya tiempo de que entre nosotros al intercambio ustedes puedan preguntar lo que les interesa. Sí. Sí, una opinión, si bien nosotros no hablamos mucho, pero está presente su opinión personal sobre Sarmiento, en función de que hoy en día, no sé, en la historia oficial que se está creando, se revaloriza mucho la figura de Rosa, toda esa tradición en función de lo que se entiende por revisionismo, y se critica a personas como Sarmiento, digamos. ¿Cuál es una opinión, si puede? Sí, sí. Sarmiento fue una de las figuras centrales del pensamiento liberal de Argentina. Y sus obras, el Facundo, pero no solo el Facundo, representan grandes capítulos de esa tradición política en el siglo XIX. Él con Alberdi completaron, por así decir, el capítulo más importante del pensamiento liberal, no solo en el Río de la Plata, no solo en lo que va a ser la Argentina, sino en el conjunto de Hispanoamérica. El programa, hay que sacar a estos países del atraso y del desierto, y sacarlo siguiendo el ejemplo norteamericano, mediante la inmigración, que va a ayudar no solo a generar una población laboriosa, sino a superar las limitaciones de una base social que procede de la tradición española, con pocos hábitos de laboriosidad, de trabajo, y que lo va a sacar no lentamente, sino rápidamente, porque la Argentina
puede y debe constituirse en un país moderno. Ellos no empleaban la palabra país moderno, pero nosotros podemos decir moderno, no lentamente, sino aceleradamente, porque era lo que iba a impedir que la Argentina fuera objeto de las depredaciones, que pusiera fin a la guerra civil, a las guerras civiles, que permitiera un régimen de gobierno ordenado, de acuerdo con las ideas del constitucionalismo liberal, e impidiera que este territorio fuera un territorio de rapiña por las grandes potencias que en aquel momento comenzaban su movimiento de expansión. Ellos creían con una fe ciega, podría decir uno, en las ventajas del progreso y de la europeización. Y fueron ciegos frente a ciertas e importantes consecuencias que esa integración de ese modo tenía para la sociedad en su conjunto, esta integración, ese modo de integrarse al mundo, un modo de integrarse, como decirlo, enteramente confiado en que acá se podía construir una sociedad europea a orilla del río de la Plata. ¿Cómo considero yo ese legado? No puedo considerarlo solo negativamente, aun cuando yo creo que no se puede ignorar los elementos de ceguera ideológica que tenía. Pero hay componentes de la historia producida a partir de esas visiones que yo creo que son parte de lo mejor de la tradición republicana argentina. O sea, no creo que el sarmientismo pueda ser algo así como un legado sin beneficio de inventario. No estamos obligados a decir todo que sí, todo que no. Y ¿cómo se llama? El cuestionamiento que hace el revisionismo significa prácticamente una inversión en el sentido literal del término. La misma ceguera que se puede encontrar en estas élites ilustradas respecto de cómo construir una nación, uno puede encontrar en las filas de aquellos jefes que ellos reivindican. Obviamente, él no puede sostenerse como sostenía esta historia oficial de la que hablé hoy, que la nación argentina fue edificada solo por la obra de una élite ilustrada. Muchas fuerzas contribuyeron a que este territorio no se disolviera, no se fracturara. Y uno podría decir, Rosa no fue una autocracia centralista que mantuvo el territorio relativamente unido. Sí. ¿Por qué no? Es cierto. Rosa fue solo el atraso, no es cierto. Toda la investigación muestra que uno no puede considerar a Rosa solo bajo ese sello. Rosa era un conservador reaccionario, sí. Entonces, las cosas no aparecen de nuevo como yo creo que hemos visto hasta aquí. Me parece que es probable que es lo que hayan visto a lo largo de estas tres, es que las cosas no ofrecen una sola faceta. Y creo, para completar, que el pensamiento socialista del siglo XXI tiene que ser un pensamiento que capte esta complejidad, porque es la complejidad también de la vida política de nuestros días, es también la complejidad del mundo contemporáneo. Y esto no significa, están las cosas que hacen los especialistas en historia, están las cosas que hacen los especialistas, pero para una fuerza política que ligue la acción con la cultura cívica,
Estas cosas tienen que ser patrimonio de los cuadros, de los militantes, de una fuerza que quiera innovar. Un movimiento político no es solo un movimiento de ideas. Eso es importante tener en cuenta. La acción política es un tipo de actividad que tiene, ¿no?, sus desafíos que le son propios. No sé, alguien me dijo que yo ponía en cuestión la ciencia política. Sí. No, a ver, la ciencia política como disciplina puede enseñar muchas cosas, pero lo que no puede decirle a nadie cómo tiene que obrar. Puede, ¿no? Eso le puede dar, como se dice, un insumo. Sí. Bueno, usted me ha dicho que la similitud de los procesos históricos nos ayudan a comprender, digamos. Sí. Volviendo un poco a lo de Perón. Sí. ¿Usted encuentra, o usted cree que él vio esa similitud del proceso en Italia, trató de, no digo trasladarlo, pero tomar ciertos aspectos, ponerlo en práctica en su gobierno o para acceder al gobierno? No sé si para acceder, pero que él tenía en Mussolini, para hablar de lo que usted está preguntando, un ejemplo, sí. Pero no es que esto lo creo yo, él lo dice. Sí, entonces, la idea de un jefe político que incorpora a las masas, impide la revolución y crea un orden que tiene como fuente básica de cohesión el culto del jefe, eso lo tenía Perón. Ahí se ve eso en el manual de conducción política, eso está dicho una y otra vez. Digamos, algunas cosas puntuales que él pone en práctica. Así es. Se ha señalado que muchos aspectos de la legislación laboral peronista tenían que ver con la Carta del Labor o el trabajo mussoliniano. Sí, sí. Entonces, ¿es correcto decir que era gobierno fascista? No. ¿Por qué no? Ahí viene lo de los híbridos. Independientemente de dónde tomara elementos para la construcción de su visión política, que no los tomó de una sola fuente, el hecho era qué clase de país era la Argentina respecto de qué clase de país era Italia. Entonces, este era un país que estaba en un acelerado proceso de modernización socioeconómica, no un país que tenía proyecto de expansión imperialista, no un país en que la aparición del peronismo respondía, como sí en el caso de Mussolini, a la amenaza de la revolución social. Perón, miren, Perón va a invocar mucho esto de hay que proteger al cuerpo social argentino de la disgregación que producen los agitadores, etc. Pero él va a ser el primero que va a llamar a los trabajadores a organizarse. De la Secretaría de Trabajo va a llamar, organícense para defender sus derechos, van a encontrar respaldo en esta Secretaría. Tanto es así que los patrones, que al comienzo ven bien a este militar que dice, bueno, hay que poner orden, está el peligro de la agitación comunista, etc. Van a decir, pero usted, coronel, que dice que con esto combate al comunismo, en realidad usted rivaliza con el comunismo. Es decir, en lugar de parar, usted está alentando la agitación. Por último, era cierto que las desventajas en escala internacional
o las asimetrías del poder en escala internacional van a hacer de la Argentina un país dependiente, un país subalterno. Eso le va a conferir al nacionalismo peronista una valencia antiimperialista que uno no podría encontrar en el caso del discurso de Mussolini. Entonces, Perón toma elementos de varias fuentes, entre otras también del fascismo y sobre todo de su ejemplo político. Pero decir, Perón es fascista, y no es un problema de cuidarse, no es un problema de cuidado del lenguaje. Hasta el punto que, ¿cómo se llama? Uno podría decir, bajo el signo del peronismo se va a desarrollar una parte de la lucha de clases, en el sentido más marxista del término, después del 55. Entonces, hay que vivorear un poco para... Por eso, por ejemplo, alguien como Elisa Carrió dice, esto es... no, espera. ¿Era autoritario el régimen peronista? Sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Pero muchos regímenes autoritarios o cesaristas implican al mismo tiempo, muchas veces, una redistribución del sistema de poder dentro de un país. Bueno, eso es lo que le puedo decir. Sí. ¿Qué papel cree que tomó el Estatuto del Peón Rural en la no priorización de las condiciones sociales para una reforma agraria en la No. Yo creo que ahí, miren, uno de los hechos sí, más importantes de las reformas que introduce Perón es introducir la legislación laboral en un mundo que era ajeno a la ley y en la que el patrón tiene un dominio que no tenía, ¿cómo se llama?, contenciones legales. Porque la ley del peón es la ley del trabajador rural. Yo creo que el problema de la reforma agraria o las posibilidades o no de la reforma agraria es complicado en el caso de la Argentina. No va por ahí, me parece, la posibilidad de tomar este camino. Esto es una idea de la gran parte de la izquierda, no digo ahora, lo de que la reforma agraria era el camino para producir una sociedad fundada en pequeños productores independientes que le daba otro arraigo a la democracia. El camino, algunos dicen, el camino americano, frente al otro camino, que es el camino de desarrollo capitalista sobre la base de la gran propiedad. Yo creo que la Argentina fue un país donde hubo especulación con la tierra, donde la tierra fue apropiada por muchos de los que eran grandes propietarios, pero no tenían las características de una sociedad dominada por varones del suelo como era la sociedad alemana. El camino americano, una de las cosas que ante lo que eran ciegos, lo que se llama el camino americano, es lo que eso significó para los pueblos originarios del norte. Que fue la destrucción de culturas, civilizaciones, pueblos a los que se fue arrinconando. Porque lo que pasa es que la civilización capitalista tiene un lado destructivo muy grande, pero al mismo tiempo produce riqueza. Porque esa es la historia de Estados Unidos, no solo la historia de Estados Unidos, la historia de otros países capitalistas.